Normas BPM. Las BPM son las buenas prácticas de manufactura. Estas se definen como los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y que estos no sean perjudiciales para el ser humano. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de las BPM. Estas surgen como una respuesta o reacción ante hechos graves, algunas veces fatales, relacionados con la falta de inocuidad, pureza y eficacia de alimentos y medicamentos. Los primeros antecedentes de las BPM se encuentran en 1906 en Estados Unidos y se relacionan con la aparición del libro La jungla de Upton Sinclair. Este describía en detalle las condiciones de trabajo imperantes en la industria frigorífica de la ciudad de Chicago y tuvo como consecuencia una reducción del 50% en el consumo de la carne. También se produjo la muerte de varias personas que recibieron un suero antitetánico contaminado preparado en caballos que provocó difteria en los pacientes tratados. Los capítulos principales de esta norma son: capítulo 1, edificaciones e instalaciones; capítulo 2, equipos y utensilios; capítulo 3, personal manipulador de alimentos; capítulo 4, requisitos higiénicos de fabricación; capítulo 5, aseguramiento y control de la calidad; capítulo 6, saneamiento; capítulo 7, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. Los capítulos de esta norma relacionados con la distribución en plantas son el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 6 y el capítulo 7. En cuanto a las edificaciones e instalaciones, se tiene lo siguiente: las localizaciones y accesos. Estos deben estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación del alimento. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras, y deberán tener superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento. Nuestra planta debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impida la entrada de polvo, lluvias, suciedades u otros contaminantes, como se dijo anteriormente, así como el ingreso y refugio de plagas y animales domésticos, es decir, que los que quieran llevar el perrito o algo no pueden, está prohibido. Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos, así como para la circulación del personal y el traslado de materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos y que haya contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones de producción o para la conservación del alimento. El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y de productos terminados manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el mantenimiento de las áreas respectivas. En cuanto al tema del abastecimiento de agua, se tiene que el agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por la reglamentación correspondiente al Ministerio de Salud. Se debe disponer de agua potable a temperatura y presión requeridas en el correspondiente proceso para efectuar una limpieza y desinfección efectiva. Solamente se puede usar agua no potable cuando la misma no ocasiona riesgos de contaminación del alimento, como en los casos de generación de vapor indirecto, entre otros. En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías completamente separados e identificados por colores,
sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de retroceso con las tuberías de agua potable. Se debe disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente para atender como mínimo las necesidades correspondientes a un día de producción. La construcción y el mantenimiento de dicho tanque se realiza conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. En cuanto a la disposición de residuos sólidos y líquidos. En cuanto a los residuos sólidos, la planta debe disponer de recipientes locales e instalaciones apropiadas para la recolección y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes. Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición, se debe disponer de cuartos refrigerados para el manejo previo a su disposición final. En cuanto a las instalaciones sanitarias, se deben disponer de instalaciones en cantidad suficientes, tales como servicios sanitarios y vestideros independientes para hombres y mujeres, separados de las áreas de elaboración y suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal. Se deben instalar lavamanos en las áreas de elaboración o próximos a estas para la higiene del personal que participe en la manipulación de los alimentos. Cuando se requiera, se deben disponer en las áreas de elaboración de instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo. Estas instalaciones deben construirse con materiales resistentes al uso y a la corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y caliente, a temperaturas no inferior de 80 grados centígrados. Ahora hablaremos sobre los pisos y drenajes. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección y mantenimiento sanitario. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10 centímetros de diámetro por cada 40 metros cuadrados de área servida, mientras que las áreas de baja humedad ambiental y en los almacenes la pendiente mínima será de un 1% hacia los drenajes. Se requiere de al menos un drenaje por cada 90 metros cuadrados de área servida. Los pisos de las cavas de refrigeración deben tener pendiente hacia drenajes ubicado preferiblemente en su parte exterior. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes máximos generados por la industria. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y, si se requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma que permitan su limpieza. Las paredes. En las áreas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de proceso, hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas. Pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados. Las uniones entre las paredes y entre los pisos y los techos deben estar selladas y tener forma redondeada. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento. En lo posible no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan con materiales impermeables, resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para realizar la limpieza y desinfección de los mismos. En cuanto a las puertas, estas deben tener superficie lisa, no absorbente, resistentes y de suficiente amplitud donde se precise.
Las escaleras, elevadores y estructuras complementarias. Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento y dificulten el flujo regular del proceso y la limpieza de la planta. Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido. Estas deben estar diseñadas con un acabado para prevenir la acumulación de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de mohos y el descamado superficial. Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y con un acabado de manera que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas. Los establecimientos objeto del presente decreto tendrán una adecuada y suficiente iluminación natural o artificial, lo cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requerida para la ejecución higiénica y efectiva de todas las actividades. Ahora hablaremos de los equipos y utensilios. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las condiciones de uso previstas, de manera que no existe interacción entre estas o de estas con el alimento, a menos que éste o los elementos contaminantes migren al producto dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación. De esta forma no se permite el uso de materiales contaminantes como plomo, cadmio, zinc, entre otros. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no absorbente y estar libres de defectos, grietas u otras irregularidades que puedan atrapar partículas de alimentos o microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica específica. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la limpieza e inspección. Las tuberías empleadas para la conducción de alimentos deben ser de materiales resistentes, inertes, no porosas, impermeables y fácilmente desmontables para su limpieza. Las tuberías fijas se limpiarán y desinfectarán mediante la recirculación de sustancias previstas para este fin. En cuanto a las condiciones de instalación y funcionamiento, se tiene que la distancia entre los equipos y paredes, columnas u otros elementos de la edificación debe ser tal que les permite funcionar adecuadamente y facilite el acceso para la inspección, limpieza y mantenimiento. Las tuberías elevadas no deben instalarse directamente por encima de las líneas de elaboración, salvo en los casos tecnológicamente justificados, como se dijo anteriormente.